El mismo suelo frío y enigmático de Oak Island yacía bajo sus botas, un lugar en el que durante más de 2 siglos se había buscado no solo un tesoro, sino un significado. Pruebas de que las leyendas eran algo más que historias transmitidas a través del tiempo. Se habían perforado innumerables agujeros, se habían gastado fortunas, se habían alimentado y destruido esperanzas, pero la isla nunca había revelado del todo su verdad. Hasta ahora. Algo oculto bajo ese suelo se había dado a conocer por fin, y el descubrimiento conmocionó a todo el equipo. Gary Drayton, un hombre que había pasado cientos de veces un detector de metales por Oak Island, reaccionó de una forma que nadie había visto antes. No hubo sonrisa ni grito de entusiasmo, ni el familiar brillo en sus ojos. En lugar de eso, se quedó en silencio. Su postura se puso rígida. Su expresión se oscureció hasta convertirse en algo más cercano a la preocupación que a la expectación, como si de repente se hubiera dado cuenta de que estaba ante un misterio mucho más profundo que cualquier moneda hebilla o fragmento de hierro que hubiera descubierto jamás. No se trataba de un hallazgo rutinario ni de una reliquia arrastrada por el tiempo o de restos dejados por buscadores anteriores. A una profundidad estimada entre 18 y 20 metros bajo la superficie, los escáneres revelaron un pozo oculto que mostraba signos inconfundibles de construcción humana. Las paredes eran rectas inquietantemente precisas. Los ángulos eran deliberados, calculados y limpios. No había nada de aleatorio ni el patrón caótico que suele dejar la naturaleza. Los expertos que analizaron los datos se apresuraron a afirmar que no podía tratarse de una formación natural. El escáner del suelo mostraba una densidad de metales casi 9 veces superior a la normal, una anomalía tan extrema que solo suele aparecer cerca de bóvedas selladas, objetos metálicos masivos o yacimientos concentrados de oro. Entonces llegó el momento que realmente inquietó a todo el mundo. Cuando Gary pasó su detector de metales por ese punto exacto, la máquina funcionó mal. Tartamudeó, se congeló y se quedó en silencio durante varios segundos antes de volver a la vida. Ese tipo de interrupción solo se produce cuando un detector se encuentra con una masa abrumadora de metal sólido bajo el suelo. Las primeras estimaciones apuntaban a que si lo que había debajo era un tesoro, su valor podría oscilar entre 120 y 160 millones de dólares en la moneda actual. Sin embargo, quizá más inquietante que la riqueza potencial era el hecho de que este pozo no apareciera en ninguna parte de los registros históricos. Ni mapas, ni prospecciones, ni referencias escritas. Era como si alguien mucho tiempo atrás hubiera hecho todo lo posible para asegurarse de que permaneciera oculto al mundo. El pasado de Oak Island no ofrecía ningún consuelo. Todos los grandes avances de su historia habían ido seguidos de peligro. Inundaciones repentinas se habían tragado pozos sin previo aviso. La tierra se había derrumbado bajo los pies de los trabajadores. Se habían perdido vidas. La isla tenía fama de castigar la curiosidad. Y, sin embargo, el equipo sintió una inconfundible atracción hacia adelante porque lo que había debajo podría no ser simplemente oro o plata, sino una verdad capaz de reescribir todo lo que la gente creía saber sobre Oak Island. Y ahora este momento importaba. Porque cuando este pozo se abra por fin, la verdad no se susurrará ni se especulará sobre ella. Se verá. Los que sean testigos de ello verán cómo la historia se desarrolla en tiempo real, mientras que los que miren hacia otro lado solo oirán fragmentos después, deseando haber estado allí cuando ocurrió. Gary Drayton se encuentra en el centro de este punto de inflexión. No es un buscador de tesoros corriente. Durante años en Oak Island ha demostrado ser uno de los expertos en detección de metales más hábiles del mundo. Donde otros ven el suelo vacío, Gary lee señales sutiles, patrones y alteraciones invisibles para los ojos inexpertos. Su experiencia, paciencia y asombrosa intuición han llevado al descubrimiento de monedas, botones, herramientas y artefactos que han dado forma a la comprensión moderna de la historia de la isla. El equipo confía implícitamente en él porque Gary nunca reacciona sin motivo. La lluvia, los fallos mecánicos, las dificultades del terreno, nada de eso suele inquietarle.
Su confianza, es firme su comportamiento relajado, como si ya supiera lo que hay bajo la superficie. Pero ese día, algo cambió. En el momento en que pisó ese pedazo de tierra, su expresión cambió. La sonrisa familiar desapareció. La preocupación sustituyó a la excitación. Sus ojos no reflejaban triunfo, sino la comprensión de que lo que les esperaba abajo era mucho más grande y mucho más peligroso que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado antes. El día había empezado como tantos otros. El equipo llegó, las máquinas rugieron y la excavación comenzó según lo previsto. No había indicios de que la rutina fuera a romperse. Gary se movía lentamente barriendo su detector en arcos medidos con el equipo siguiéndole. Entonces ocurrió. La máquina emitió un sonido distinto a todo lo que habían oído antes. No era un pitido agudo, sino un tono profundo y continuo, pesado y opresivo, como si la propia tierra zumbara. Gary se detuvo al instante y repitió la exploración. El sonido volvió más fuerte, más insistente. Su rostro se endureció. Cuando le preguntaron qué significaba, respondió simplemente y en voz baja: «Esto no es normal. Esto es algo grande». El silencio se extendió por todo el lugar. Las máquinas se apagaron. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Todos comprendieron que estaban al borde de algo monumental. A medida que continuaban los escaneos, los datos se volvieron imposibles de ignorar. Las lecturas de profundidad lo confirmaron. A 60 o 70 pies de profundidad, donde no debería existir nada de interés, había algo denso, sólido y estructurado. El detector seguía comportándose de forma errática, como si rebotara en un objeto masivo o en un espacio cerrado bajo tierra. Gary examinó las lecturas detenidamente con voz firme pero tensa. No se trataba de una casualidad, no era un fallo del equipo. Un análisis más detallado reveló por qué el pozo era tan alarmante. Descendía en línea perfectamente recta. Las cuevas naturales se retuercen y doblan moldeadas por el agua y la erosión, pero esta estructura desafiaba esa aleatoriedad. Las paredes parecían cortadas, no fracturadas. La presión del suelo a su alrededor era diferente, lo que sugería que se había creado separada de la tierra circundante. Los ingenieros coincidieron en que solo el esfuerzo humano deliberado podía producir algo así. Al darse cuenta de ello, el lugar quedó en completo silencio. Todos los ojos se clavaron en el suelo. Nadie hablaba, pero todos compartían la misma pregunta. ¿Qué se había escondido allí y por qué Gary rompió finalmente el silencio con voz baja y mesurada? Si esto era lo que él creía que era, entonces podría representar el mayor punto de inflexión en la larga y peligrosa historia de Oak Island. Había confianza en sus palabras, pero también miedo, porque oportunidades como esta no se presentan sin consecuencias. El equipo comprendió que lo que descubrieran a continuación exigiría valor, cautela y resolución. Oak Island había guardado sus secretos durante 200 años. Ahora por fin parecía dispuesta a revelar uno. El más mínimo error y todo el túnel podría derrumbarse, podría inundarse, podrían perderse vidas. Pero aún así nadie quería retroceder porque lo que había debajo podía cambiar la historia. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa, porque este pozo no era solo un paso hacia el interior del suelo, sino hacia el corazón del mayor misterio de Oak Island, el informe científico que conmocionó a todo el mundo. En cuanto se confirmó la sospecha de la existencia de un extraño pozo bajo el suelo, el equipo inició inmediatamente una investigación científica. Se instalaron máquinas de escaneado de alta tecnología, se leyeron las capas del suelo y se comprobaron los datos varias veces. El informe dejó atónitos a todos. Las máquinas indicaban claramente que la cantidad de metal que había debajo era muchas veces superior a la normal. Lo más sorprendente fue que la densidad del metal era casi 9 veces mayor. Normalmente el suelo o la roca no tienen una densidad tan alta. Estas lecturas solo se producen cuando debajo hay un objeto muy pesado y sólido, como oro, plata o un gran yacimiento de metal. A continuación se comprobó la presión del suelo. El informe mostraba claramente que las capas subyacentes experimentaban una presión inusual, lo que significaba que había una estructura pesada bajo el suelo
que soportaba la tierra de encima. Si no existiera esa estructura, el suelo se habría hundido hace mucho tiempo. Y lo que es más importante, las lecturas de las distintas máquinas coincidían a la perfección. No había ningún error, ninguna discrepancia. Todos los escáneres indicaban que debajo había algo muy grande y sólido. Los expertos lo dejaron claro: una señal así solo se encuentra en metales pesados o en una cámara del tesoro sellada. ¿Cómo se llegó a la estimación de 60 millones de dólares? Ahora la pregunta era, ¿cuánto podría valer este objeto? Para ello, los expertos tuvieron en cuenta varios factores. En primer lugar, se tuvo en cuenta el precio actual del oro, que en aquel momento rondaba los $1.900 la onza. A continuación, se estimó la cantidad de metal presente bajo tierra. La profundidad era de aproximadamente 60 a 70 pies, y la exploración reveló que el metal estaba esparcido por una gran superficie, no solo en pequeños trozos. Esto significaba que no podía tratarse de una bolsa de monedas, sino de todo un tesoro. Los cálculos se basaron en esto. Cuando se combinaron la densidad, la profundidad y el área, las cifras resultantes fueron asombrosas, oscilando entre los 20 y los 60 millones de dólares. Esto significa que nunca antes se había encontrado tanto oro en la historia de Oak Island. Algunos expertos llegaron a afirmar que podría tratarse del mayor tesoro potencial jamás hallado. Lo más asombroso es que todo esto se descubrió sin ninguna excavación, solo mediante datos de máquinas y análisis científicos. Es decir, si lo que hay dentro es realmente lo que dice la máquina, este descubrimiento podría cambiar la historia. Por eso los latidos del corazón de todo el equipo se aceleraron. Cuando todos se dieron cuenta de la magnitud del asunto, al revelarse estas cifras, la atmósfera del campamento cambió. Las bromas cesaron, las risas desaparecieron. Todos comprendieron que ya no formaban parte de una excavación ordinaria. Este era el momento que la gente espera durante años. El propio Gary permaneció en silencio durante un rato. Luego se limitó a decir: si esto resulta ser cierto, será el mayor descubrimiento de Oak Island. Su rostro estaba lleno de miedo y emoción. Ahora la cuestión no era solo qué había debajo, sino si serían capaces de llegar a salvo, porque la historia lo atestigua: Oak Island nunca ha entregado sus secretos fácilmente. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa, porque el siguiente paso no era una simple excavación, sino una prueba del destino. ¿Por qué falta este lugar en los mapas antiguos? Cuando el equipo comparó la ubicación de este pozo secreto con mapas antiguos, surgió un descubrimiento sorprendente. Los mapas disponibles de la época británica no mencionan este lugar, a pesar de que estos mapas registran incluso pequeñas excavaciones. Entonces, ¿cómo desapareció de repente este lugar? No solo eso, sino que cuando se examinaron mapas antiguos y cartas náuticas relacionadas con los templarios, no se encontró ni el nombre ni la ubicación. Se cree que los templarios registraban cada uno de sus lugares con la máxima precisión. Esto significaba claramente que o bien este lugar es más antiguo que ellos, o bien fue borrado deliberadamente de todos los registros. Lo más sorprendente era que algunos mapas mostraban los alrededores de esta zona, pero el centro se había dejado en blanco, como si alguien no quisiera que nadie llegara a él en el futuro. Según los historiadores, esto solo se hace cuando en un lugar se esconde algo muy valioso o peligroso. Aquí es donde surgió una teoría aterradora. ¿Se ocultó deliberadamente este pozo? ¿Decidió alguien hace cientos de años que nadie debía llegar hasta él? Si es así, la pregunta es, ¿qué se consideró necesario ocultar al mundo? Las peligrosas trampas de Oak Island. Oak Island no solo es misteriosa, sino también extremadamente peligrosa. Excavar aquí no es menos que una guerra. El mayor peligro son los túneles llenos de agua. En cuanto se excava un poco más, empieza a entrar agua de mar desde abajo. Esta agua no es una filtración normal. Se trata de un sistema de túneles de inundación que se cree creado deliberadamente. Si alguien excava sin preparación, todo el pozo puede llenarse de agua en cuestión de minutos. En el pasado, ha habido varios casos en los que el agua apareció de repente durante la excavación, obligando a detener los trabajos. Otro peligro importante es la posibilidad de hundimiento del suelo.
El suelo de Oak Island está hueco por dentro. En muchos lugares hay huecos debajo que parecen sólidos desde arriba. En cuanto entra maquinaria pesada, el suelo puede derrumbarse repentinamente. La historia es testigo de numerosos accidentes mortales en este lugar. Debido a estos peligros, Oak Island también es conocida como la Isla Maldita. Muchas personas han perdido la vida, otras han quedado discapacitadas permanentemente. Sin embargo, la gente sigue viniendo aquí porque lo que hay debajo es quizá uno de los mayores misterios del mundo. A medida que todos estos hechos salían a la luz, el ambiente del equipo cambiaba. Ya no se trataba solo de una búsqueda. Se había convertido en una cuestión de vida o muerte. Había que dar cada paso con cuidado porque un pequeño error podía destruirlo todo. Gary y el resto del equipo comprendieron que se encontraban en un punto de inflexión muy peligroso de la historia. Pero también era cierto que si se retiraban el mundo, podría no saber nunca lo que realmente se esconde bajo Oak Island. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más emocionante, porque el siguiente paso no se trataba solo de excavar, sino de una oportunidad para el destino. Creciente tensión en el equipo. A medida que avanzaba la excavación, la tensión en el equipo se hizo palpable. Donde antes todos estaban entusiasmados, ahora cedían el miedo y la ansiedad. Todos se enfrentaban a la misma pregunta. En un lado estaba la enorme recompensa y en el otro, la amenaza a la vida. Algunos temían que retirarse ahora significaría perder la mayor oportunidad de sus vidas. Otros creían que incluso el más mínimo error podría acarrearles problemas a todos. Este conflicto estaba creando un ambiente tenso. El debate sobre la seguridad se había intensificado. Los ingenieros advertían repetidamente de que el suelo era inestable, la presión del agua debajo aumentaba y podía producirse un accidente en cualquier momento. Pero los productores y algunos miembros del equipo estaban a favor de seguir adelante, ya que una oportunidad tan importante no se presenta a menudo. Mientras tanto, el silencio de Gary Drayton preocupaba a todos. El del SETI, que normalmente hablaba abiertamente de cada descubrimiento, ahora permanecía callado la mayor parte del tiempo. El pensamiento era claramente visible en sus ojos. Tal vez entendió que ahora el asunto ya no era solo una búsqueda, sino una cuestión de vida o muerte. ¿Qué pasaría si esta bóveda se abriera? Si esta bóveda se abriera realmente, su impacto no se limitaría a Oak Island. La historia podría cambiar. Lo que antes se consideraba un cuento podría resultar cierto. El mundo entero se concentraría en un solo lugar, Oak Island. Imagina que se encontrara el tesoro que hay dentro. No sería solo oro, sería la historia de una civilización, un misterio, y tal vez una verdad olvidada. Los templarios antiguos piratas, o una organización secreta, las capas de todo podrían ser reveladas. Llegarían los principales medios de comunicación del mundo. Historiadores, científicos, gobiernos, todos acudirían a presenciar este descubrimiento. Oak Island, hasta ahora un misterio, se convertiría en el lugar más comentado del mundo. Y por eso este momento no se valoraría en millones, sino en historia. Si todo va bien, este sería el momento más importante de la serie. El momento que han estado buscando durante años. Pero si algo sale mal, este podría ser el lugar donde todo acabe. Por eso se está estudiando cuidadosamente cada paso. Ahora el equipo solo tenía dos opciones: sucumbir al miedo o atreverse a hacer historia. Gary mantenía la calma, pero una cosa estaba clara en sus ojos: no iba a echarse atrás. Todos sabían que el siguiente paso sería el más peligroso. Pero este es el momento en que el destino decide quién será recordado y quién olvidado. ¿Cuál podría ser el peor escenario posible? A medida que avanzaba la excavación, el equipo se dio cuenta de que no había margen para el error. El mayor riesgo era un derrumbe repentino del túnel. Se sabe que el suelo de Oak Island es hueco y que la más mínima alteración podría bloquear todo el trazado en cuestión de minutos. La segunda gran amenaza era el agua. El terreno está conectado al mar y se cree que debajo hay varios túneles de inundación. Si un túnel se abriera accidentalmente, el agua entraría tan rápido que no habría tiempo para recuperarse. Esto ya ha ocurrido varias veces y toda la zanja se ha llenado de agua en cuestión de minutos. El tercer peligro era que se atascara la maquinaria.
Si se atascaban las perforadoras pesadas, las cámaras y las máquinas de excavación, sería casi imposible retirarlas. Esto supondría no solo pérdidas económicas, sino que podría paralizar toda la operación durante meses o años. Lo más aterrador era que si algo salía mal, existía el riesgo de perder la vida. La historia de Oak Island es testigo de la pérdida de muchas vidas aquí. Por este motivo, cada paso se consideró cuidadosamente, pero el peligro seguía siendo inevitable. ¿Qué podría haber dentro? La pregunta ahora era, después de todo este riesgo, ¿qué había? La primera conjetura fue que podría haber ladrillos de oro. Las lecturas de la máquina indicaban una cantidad significativa del metal precioso. De ser así, sería el mayor descubrimiento de la historia. La segunda sospecha era que podría tratarse de un antiguo tesoro escondido hace cientos de años. Algunos creen que perteneció a los Caballeros Templarios o a una organización secreta mantenida oculta al público. Esta podría ser la razón por la que este lugar no se encuentra en ningún mapa. La tercera posibilidad era aún más emocionante. Podría haber un objeto histórico en su interior, como documentos antiguos, reliquias religiosas o algo que pudiera cambiar el curso de la historia. A veces la información es más valiosa que el oro, y quizá por eso este lugar estaba tan cuidadosamente escondido. Pero había una cuarta posibilidad, la más aterradora. ¿Y si dentro había algo que nunca debería haberse revelado? Una verdad peligrosa. Un secreto deliberadamente suprimido. Este pensamiento era el que más aterrorizaba al equipo, porque a veces la verdad es más peligrosa que el propio tesoro. Ahora la situación era tal que todo el mundo estaba en silencio. Las máquinas estaban paradas, los sonidos amortiguados, y la mirada de todos fija en un punto. Nadie sabía qué depararía el siguiente paso: fama, fortuna o destrucción. Los ojos de Gary contenían tanto miedo como esperanza. Sabía que si avanzaba hoy, se haría historia o se detendría la historia en ciernes. Este era el momento en el que el valor de una persona determinaría su destino. La silenciosa reacción de Gary. Mientras todo el equipo hablaba y debatía, Gary permanecía en silencio en un rincón. No sonríe, no se emociona. Tiene la mirada fija en el suelo, como si hubiera comprendido algo que los demás aún no. En su rostro se percibe claramente una extraña tensión. Gary suele hablar mucho, deleitándose con cada pequeño descubrimiento, pero esta vez se limitó a observar, sin bromas ni comentarios, solo silencio. Este silencio era lo más aterrador porque cuando una persona experimentada se calla, uno debe entender que el asunto es serio. No había miedo en sus ojos, sino más bien la advertencia de la experiencia. Sabía que lo que había bajo tierra no era normal. Quizá nunca había visto una señal semejante. Quizá comprendía que si daba un solo paso en falso, la situación podía descontrolarse. Algunos miembros del equipo intentaron interrogarle, pero él se limitó a decir: «Este lugar es diferente, muy diferente». Y esas palabras llenaron todo el ambiente de un gran peso. Porque cuando los expertos no hablan, es cuando empieza el verdadero peligro. ¿Por qué esto es solo el principio? Lo que se había descubierto hasta ahora era solo la superficie. El verdadero misterio seguía oculto debajo. Los informes de los escáneres indicaban claramente que debajo había algo más grande. Es decir, que lo que se había revelado era solo un tráiler. La verdadera película estaba aún por llegar. El equipo decidió profundizar. Se instalarían nuevos escáneres, se traerían nuevas máquinas, y cada paso se daría con mayor precaución que antes. Ahora no había margen para el error. Los expertos creían que este pozo podía formar parte de una red mayor. Podía haber más cámaras bajo él, cada una de las cuales ocultaba un nuevo secreto. Por eso a este descubrimiento se le llamaba el punto de inflexión de Oak Island. Lo más importante era que la historia no iba a detenerse ahora. Lo que ocurra ahora se revelará en los próximos episodios y cada paso será más peligroso y emocionante que el anterior. Y esta historia no acaba aquí, porque esta historia no acaba ahí. La auténtica verdad sigue enterrada bajo tierra y está a punto de ser revelada. El día que este pozo se abra por completo, no solo se removerá la tierra, la historia cambiará, se revelarán secretos, y el mundo verá lo que ha estado oculto durante siglos. Así que si aún no te has suscrito al canal,
Estás a punto de perderte el momento más importante, porque cuando la verdad salga a la luz, quienes no se hayan suscrito solo la oirán. No podrán verlo.